Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar con la clase de la semana número 4. Marilú, buenos días. Neyer, buenos días. Jacqueline, Yori, Yari, Sheila, Jocelyn, Jacqueline, María, ¿cómo están? Bien. En esta semana número 4 vamos a trabajar el tema de comprensión de lectura, pero en los niveles de retención y traducción, que son niveles básicos de la comprensión de lectura con los cuales vamos a ir, digamos, iniciando, pero no son los únicos niveles. Ya conforme vamos avanzando en las semanas, vamos a trabajar otros niveles más complejos de la comprensión de lectura y vamos a ir viendo su dinámica, pero para poder entender esa dinámica debemos nosotros conocer primero su naturaleza y esencia, pero lo vamos a hacer de una manera bastante Profesor, simplificada. buenos días. Una pregunta. Sí, Sheila, Profesor, ¿se sabe que vamos a dar examen o no todavía? el examen ya está programado. ¿Para qué día, profesor? Eh, Creo que es una vez cumplida la sexta semana, cumplimos la sexta semana, me parece, y viene el examen, ¿no? A ver, terminando el tema de oración eliminada, el sábado de esa misma semana me parece que es el primer examen, pero para que tengan una información mucho más precisa, es necesario que consulten a su monitor, ¿no? A su monitor y él tiene la información más real que les podría entregar para que tengan en cuenta y no estén dudando, chicos, ¿sí? Tal vez hubo cambios, eso sí no lo sé, por eso es que yo les digo, ¿no? Lo que yo sí sé es que una vez cumplidas las 6 semanas se toma el primer examen, pero esto puede ser variado, ¿no es cierto?, por alguna circunstancia, por los directivos, a consideración de la situación y los directivos, ¿no es cierto?, toman en cuenta esto. Entonces, el monitor es el que está mejor informado. Shailita, ¿sí? Profesor, ¿el examen va a ser presencial o virtual? El examen es presencial. El examen es presencial. En ese caso iríamos a la CEPREVAL, ¿no, profesor? Profe, la cantidad de Mm, preguntas. en la universidad es donde se toma el examen. La UNEVAL. Sí, en la misma universidad, en la ciudad universitaria. Pero como te digo, Sheila, el monitor tiene esa información real, ¿sí? Profesor, yo no sé nada del monitor. Eh, ¿Es tu primer ciclo? Sí, profesor. Ya, entonces seguramente el monitor debe estar, digamos, al tanto, ya se va a comunicar contigo, Sheila. ¿Sí? En este mismo medio tú puedes comunicarte con el monitor y preguntarle, ¿sí? Para que te pueda dar el informe necesario. Pero de todas maneras el monitor siempre está comunicándose con ustedes, ¿no? Cualquier información les va a hacer llegar al grupo WhatsApp en el cual ustedes están incluidos, así que con anticipación. Profesor, otra pregunta. Dime, Sheila. ¿El examen va a ser 3 veces o un examen nada más? No, creo que son dos ahora. Van a seguir siendo dos, me imagino. ¿No? Una vez que ya todo esté, digamos, adecuado a la normalidad, me imagino que volverá ya a 3 exámenes, a 100 preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aprovechen, si es solamente la mitad de las preguntas, ¿no? Si es solo 2 exámenes, tienen ustedes mucho que aprovechar ahí. Además de todo, ya saben, ¿no? Camarón que se queda, que se duerme, se lo lleva la corriente. Hay un grupo, Jacqueline, ¿no? Hay un grupo, sí, es cierto, Sheila. Si no estás integrado al grupo,
Profesor, yo no Intentado, estoy integrada en el grupo. ya, manda tu número escribe tu número de celular y el delegado o delegada de este grupo te va a incluir, ¿sí? Ya, A ver, profesora, eso sería todo. Gracias. de nada, Sheila. Al delegado, a la delegada, Sheila va a enviar su número, que le integren, por favor, para que tenga la información necesaria. Ok, muchas gracias, Videlia. Ya envió, dice Videlia, ¿no? Muy bien. Bien, entonces cualquiera de ustedes lo puede hacer, no hay ningún problema. Excelente, bien, chicos. Ahora sí, vamos a iniciar con la clase del tema sobre comprensión de lectura en los niveles de repetición y traducción. Pero antes de entrar a los niveles, debemos tener una idea de lo que es la comprensión de lectura. ¿No es cierto? Digamos, tomado en cuenta, tan, digamos, en boga, pero al mismo tiempo con ciertos inconvenientes, limitaciones, etcétera, etcétera. Y esto es motivo, digamos, para ya poner en claro ciertos aspectos que nos dejen ideas que nos permitan trabajar, digamos, para tener logros, ¿no es cierto?, adecuados en la comprensión. Entonces, ustedes saben que uno de los aspectos más importantes para estudiar es la comprensión. Si no hay comprensión, entonces es en vano que estamos perdiendo el tiempo, ¿correcto? Y muchos de ustedes, y hemos hablado en la primera semana, en la introducción, que las preguntas se resuelven en base a informaciones, ¿correcto? Y si no hay información o hay poca información, entonces esa información escasa será suficiente para absolver todas las preguntas planteadas en un examen o en un cuestionario. La respuesta ha sido no, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo para retener toda esa información, para asimilar toda esa información? Entonces, también hemos dado la clave de ella, ¿no es cierto? Uno de los recursos más importantes, uno de los instrumentos más indispensables es la riqueza léxica. Por el mismo hecho de que manejamos una lengua, ¿no es cierto? Manejamos un idioma. Y este idioma y su razón de ser es el léxico. Ya es el léxico. Claro, puede haber toda una, digamos, gramática, pero la lexicología es indispensable para que esta gramática funcione también. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué nos dice la definición y qué nos dicen diversos o muchos especialistas en comprensión de lectura y, digamos, en la temática? Nos dice que la comprensión de lectura es un proceso mediante el cual el lector no solo comprende, sino que también elabora un significado en su interacción personal con el público. Algo que debemos comprender de esta pequeña definición es que nos dice que es un proceso, ¿no? O sea, la comprensión de lectura es un proceso y no debemos olvidar eso, ¿no? Un proceso por la cual se pasa, ¿no es cierto?, por distintos estadios, ¿no es cierto?, para lograr, digamos, un resultado óptimo que es la comprensión en sí de información. Y justamente eso es lo que nosotros buscamos, información. Pero esta información no debe ser desechada inmediatamente, debe quedar, debe perdurar, ¿no es cierto?, por mucho tiempo según las necesidades también. Muy bien, entonces como ya tenemos aquí, ¿no es cierto?, especificado que es un proceso, entonces vamos a establecer aquí, es un proceso. Pero dice, este proceso se da mediante el lector, ¿no? Se da mediante el lector y en una interacción con el texto, ¿no? Con el texto. O sea, hay una relación directa entre lector-texto, texto-lector. Pero ahí alguien podría decirme, profesor, ¿y dónde quedó el que escribe el texto? Nadie ha dicho que no es importante, ¿correcto? Lo que pasa es que cada elemento, cada sujeto, cada componente que, digamos, se desenvuelve dentro de lo que es el sistema de la comprensión, tiene una función determinada y tiene, digamos, sus finalidades. Una vez cumplida esta, definitivamente quedan, digamos, pendientes de otros elementos, ¿correcto? Entonces, el primer proceso es que el escritor es el que elabora, el que construye o fabrica el texto.
en base a una temática lo desenvuelve de una manera precisa, es decir, coherente y bien cohesionado, ¿cierto? Y al final termina entregándolo al lector. Y ahí es donde termina su función. Ahí es donde termina su trabajo, ¿correcto? Entonces, ahora queda en manos del lector, en interacción con el texto. ¿No es cierto?, realiza otra dinámica de proceso para poder asimilar la información necesaria que va a requerir para poder resolver ciertos aspectos, ¿correcto?, planteados. Entonces, estamos entendiendo cómo es el proceso de la comprensión de lectura, ¿no es cierto? Y los elementos más indispensables que se desenvuelven e interactúan también, ¿no? Pero miren lo que nos dice, aclarando un poco estos autores, ¿no? Estos especialistas. Dice que el significado del texto no solo está dado solamente por el escritor, o sea, no es solo el escritor y lo que el escritor ahí plasmó, eso es lo que tiene que, digamos, entenderse. No, no, no. Lo que pasa es que aquí también el lector es quien completa el proceso al momento de ejecutar la lectura. Entonces, está en manos del lector, digamos, consolidar la comprensión de dicho texto, tomando en cuenta sus capacidades, sus conocimientos previos y otros aspectos más, ¿no? Que van a entrar a tallar justamente para que esto quede, digamos, bien establecido. Entonces ya vamos teniendo una idea más clara de lo que es realmente la comprensión de lectura, ¿no? Es todo un proceso en la que se, digamos, desenvuelven sujetos que van a buscar la misma finalidad, ¿no? Que viene a ser, pues, la asimilación de información, a lo que llamamos nosotros la comprensión plena. Y para que haya comprensión plena, chicos, es necesario también que uno empiece a, digamos, reconocer que existen no solamente uno o dos o tres niveles de comprensión de lectura. Existen muchos niveles de comprensión de lectura y estos deben ser asimilados dentro de su propia naturaleza particular o esencial, ¿sí? Ya que en este caso un nivel, digamos, de comprensión se diferencia de otros niveles porque tiene rasgos o características que generan ese contraste. Por ende, cada nivel te exige un nivel de respuesta y no puedes darle el nivel de respuesta de otro, ¿no es cierto?, nivel de comprensión. Ahí se estaría generando una incoherencia y eso no sería, digamos, coherente, ¿sí? Entonces, para X nivel, tu, digamos, respuesta también es en base a ese mismo nivel, ¿correcto? Entonces, por ahí ya se genera lo que es la coherencia plena y podemos entender de manera contundente, digamos, cómo se van desenvolviendo cada uno de los niveles. ¿De dónde salen los niveles? ¿No? ¿De dónde salen? Los niveles, cuando hablamos de niveles de comprensión, no hablamos del texto en sí. Es decir, el texto no es el nivel de comprensión. El nivel de comprensión se genera en la pregunta y por la pregunta. Es decir, cuando tú elaboras una pregunta, generas un nivel de comprensión de lectura consciente o inconscientemente. Y hay que tener justamente esos aspectos que constituyen el nivel de pregunta para entender cuál es, ¿no es cierto?, la respuesta que se le tiene que dar. Pues la respuesta tiene que ser en base al mismo nivel, ¿cierto? Entonces es como, digamos, mantener el pedigrí, ¿no es cierto?, de los animales, ¿no? Se les cruza con su misma raza, ¿no? Entonces ahí generamos, digamos, coherencia, generamos, digamos, digamos, prevención a que no, digamos, se termine la raza, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede acá, ¿no? Distorsionamos. Ahora, entonces, como ya entendemos de dónde vienen los niveles, cómo se generan los niveles de comprensión de lectura, se generan en la pregunta, por verdad. Entonces, profesor, como yo no comprendo mucho de las características de las preguntas en comprensión de lectura, es por eso que puedo fallar. No solamente fallar, sino que tu esquema mental sobre este tema y sobre cómo resolver se distorsiona. ¿Correcto? Entonces, ya hemos dicho que nosotros mal acostumbramos a nuestros sistemas
¿no es cierto?, fisiológicos para que digamos, se degeneren o actúen mal. Entonces eso genera pues un caos. Entonces al permitir eso, estamos, digamos, atravesando por una situación, digamos, negativa, ¿no? De inestabilidad de salud. Pero si nosotros lo remediamos en el sentido de restablecerlo a sus esquemas adecuados, entonces este mejora y nos da buenos resultados. Lo mismo sucede en lo que es el marco de los niveles de la comprensión de lectura. No debemos distorsionarlo. En los colegios públicos se trabajan tres niveles o tres bloques de nivel. ¿Ya? Bueno, yo quiero entender lo que son tres bloques de nivel. ¿Eh? El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Ya, es lo que siempre, digamos, se ha considerado, es lo que siempre se ha tomado en cuenta, ¿no? Y ustedes, que han estado en colegios, han trabajado esos niveles también. Ah, ya, Rosemary, muy bien, te entendí, Rosemary, ¿no? Creo que sí, afecta, ¿no? A los que tienen un internet un poco, digamos, que no se recepciona muy bien, ¿no? A veces ya, esto les estaba sugiriendo a algunos chicos, a veces es la ubicación de dónde estás en casa trabajando. Si tú te vas a un lugar muy escondido, ¿no? Y no entra mucho la señal, va a entrar débilmente o intermitentemente, entonces vas a tener problemas de recepción, ¿no? Entonces, por eso es que sería mejor un lugar un poco más abierto, ¿no? Donde haya, digamos, una ventana, así que pueda la señal ingresar, ¿no? E ingresa ya en toda tu capacidad también, ¿no? Entonces, hay ciertas partes de la casa que son puntos ciegos, que no, así haya un buen internet, el internet no, digamos, no tiene buena recepción, ¿correcto? Entonces, hay que ir buscando qué partes de la casa no tiene esa mejor señal también. Bien, entonces, Rosemary, voy a apagar mi cámara para que tú, si se mejora tu señal apagando mi cámara, chévere. Sí, me avisas si es así. Muy bien. Entonces, sigamos. Ahora, ¿qué son los niveles de comprensión? Lo podemos entender como gradualidades en que se clasifican los diferentes procesos de la comprensión que intervienen en la lectura. Ah, o sea, son grados, profesor, claro, pero son grados secuenciales, es decir, van haciéndose cada vez más complejos, es decir, ascienden a ser de jerarquías diferentes. Por eso es que se inicia con un nivel básico y luego vamos avanzando a niveles más complejos. Y el nivel o los niveles más básicos de la comprensión de lectura que nosotros vamos a trabajar porque está programado es el nivel de la retención y el nivel de la traducción. Claro, teniendo en cuenta que el nivel de la traducción es un nivel más, digamos, complejo que el de la retención. Pero, ojo, no quiere decir que actúen de manera independiente, están estrechamente vinculados. ¿Por qué? Porque la traducción toma recursos e instrumentos de la retención para desenvolverse de una forma más adecuada. Es decir, sin la retención, la traducción no tendría razón de ser ni los otros niveles también. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, chicos, ¿sí? Por ejemplo, tú quieres trabajar un nivel de extrapolación, el nivel de extrapolación, ¿qué te exige? ¿Qué recursos te exige? Te exige dominar recursos de la retención, es decir, la riqueza lexical y otros aspectos. Te exige trabajar la inferencia, es decir, la deducción, ¿no? Y los aspectos que tienen que ver con la deducción y así otros aspectos más. ¿Eh? Entonces, para dominar un nivel más avanzado de la comprensión de lectura, necesito, ¿no es cierto?, dominar niveles básicos de la comprensión de lectura o niveles anteriores al nivel que voy a trabajar. Entonces, es por eso que vas entendiendo que voy fallando cuando resuelvo un ejercicio de comprensión de lectura o cuando trabajo la comprensión de lectura, ¿no? Ahora ya entiendes por qué puedes fallar, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los niveles que vamos a trabajar? Vamos a iniciar por el nivel de retención, que es el más básico, pero ojo, al decir que es el más básico, no estoy haciendo referencia en ningún, digamos, en ningún momento, que es
poco importante. El hecho de que sea básico no quiere decir que sea menos importante. Lo que pasa es que es menos, cuando yo digo que es básico, ¿no es cierto? Estoy diciendo que sirve como la parte principal para poder construir y desarrollar los otros niveles de comprensión de lectura. Entonces ahí es donde se puede entender su importancia. Es más importante que los otros niveles. Si no existe la retención, todo lo demás no existiría también, ¿no? Porque sin capacidad, digamos, de retención, no tendríamos los otros niveles, ¿no? Quizá, no sé qué habría, no puedo proyectar tampoco, ¿no? No puedo extrapolar, ¿no? Porque sería muy complicado en este caso. Muy bien, luego de la retención y traducción, vamos a trabajar la interpretación. Y dentro de la interpretación vamos a tener dos niveles, la extracción y el nivel de inferencia. Estos dos niveles requieren de los niveles básicos para poder desenvolverse, ¿correcto? Y poder, digamos, generar sus, resoluciones adecuadas. Luego de ella vamos a trabajar también la extrapolación, que hace uso, como ya les mencioné, de la inferencia, de la retención y otros recursos de otros niveles. Y terminamos con la crítica. La lectura crítica, que es de opinión y argumentos, es un nivel mucho más, digamos, avanzado, es el nivel más alto que tenemos, ¿no? Con lo cual nos desenvolvemos también directa o indirectamente y no nos damos cuenta de que estamos trabajándolo. Y eso es lo que llama más la atención, ¿no? Es decir, estos niveles todos los días lo están ustedes aplicando, lo están trabajando directa o indirectamente. El problema es que ustedes dicen, no entienden, ¿no? Y dicen, no, nunca lo he trabajado. Pero ahora van a saber que sí, lo han estado trabajando inconscientemente, ¿no? La mayoría lo trabaja inconscientemente. Y como es un trabajo inconsciente, entonces ustedes no se dan cuenta de ello y no pueden adiestrarse o mejorar en esos niveles. Muy bien, ahora vamos a pasar a los niveles de la clase, la retención. Primero vamos a ir a la retención. Una vez terminado el esquema de la retención, vamos a pasar a la traducción. Aquí está. Muy bien. Rosemary, ¿y ahora escuchas con claridad, sin entrecortes? Profesor, ahora sí. Excelente, entonces. Bien. ¿Qué es la retención? ¿Qué es el nivel de retención? ¿Cómo entiendo el nivel de retención? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se resuelve, cómo se reconoce un nivel de retención? ¿No? Tantas interrogantes que nos va a permitir pues tener ya una idea clara. Primero, lo que debemos saber de la retención es qué es, ¿no es cierto? ¿Qué es? Y vamos a decir que es solo repetir información, ¿correcto? Es repetir información. Ahí está, repetir información. Listo. Eso es la retención, es repetir información. O sea, profesor, ¿cómo repito esa información si es repetir información? No estoy captando muy bien. Hay tres formas de repetir información, ¿correcto? Estas tres formas son, digamos, son elementos que de alguna u otra forma pueden explicar lo que es la retención y lo que no es retención también, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender de la siguiente manera. Aquí, vamos a la primera retención. Tenemos la retención literal, chicos, ¿ya? La retención literal. ¿Qué es la retención literal? Hacemos referencia a la retención literal a lo que se repite al pie de la letra. Las informaciones que se repiten al pie de la letra o tal y como está escrita, con las mismas palabras. ¿Sí? Entonces decimos al pie de la letra. Ahí lo está. Y esta forma de repetición, la literal, es lo que nosotros pues trabajábamos como el memorismo. ¿Sí? Es a lo que llamamos nosotros memorismo. ¿Se dan cuenta? Y el memorismo ha sido un sistema utilizado, muy utilizado en la educación tradicional. Este sistema les ha servido para, digamos, desenvolver todo su programa.
¿sí? Pero nos ha mantenido estancados por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de pensamiento necesitaba pues, recursos distintos para poder ir aumentando su nivel, ¿no? Y este en vez de aumentar, más bien nos estancaba, ¿no? Pero en la actualidad, de alguna u otra forma, hemos logrado entender, ¿no? De que debíamos optar por otros caminos y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero todavía en ciertos lugares y con ciertas personas se ve la aplicación del memorismo. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta que se está trabajando el memorismo? Cuando se dicta, por ejemplo, de una manera frecuente, ¿ya? Y en ese dictado lo que hacen principalmente es copiar tal y como se dicta, tal y como en este caso, tal y como se escucha, ¿no? Me van a dar un par de segundos, chicos, ¿sí? Un minutito, por favor, y estoy con ustedes. Bien, entonces ahí tenemos lo que es la primera forma, la literal, ¿correcto? ¿Cuál es la segunda forma? Es la modificada. Tenemos la modificada, que es en base al uso de sinónimos, ¿correcto? Entonces, aquí lo que se hace es emplear ciertos sinónimos afines a la palabra a la que quiero reemplazar, ¿sí? Entonces, ponemos en base a sinónimos. Y esta forma ha sido el inicio de ir abandonando lo que es el memorismo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos entender que la retención no es el memorismo en sí, ¿no? La retención propiamente dicha viene a ser la modificada y la tercera forma, que es dicha con otras palabras. Aquí lo tienen, con otras palabras, ¿ven? Entonces, esa es la retención en sí, ¿no? La que usamos en la actualidad, la que trabajamos y la que nos exigen ahora en los centros académicos y superiores, ¿no? Trabajar, ¿no? Dicha con otras palabras. ¿En qué consiste el trabajo dicha con otras palabras de retención? En decir la misma idea,
¿ya? Decir la misma idea, ahí está, pero con otros términos. Ahí lo tienen, con otros términos. Entonces, esto ya lo hemos estado nosotros practicando en clases anteriores y justamente utilizábamos el ejemplo de murió mi abuela, ¿correcto? ¿Cómo yo puedo decir la idea de morir, de murió mi abuela, con otras palabras, con otra frase, por ejemplo, o parafraseando, ¿no? Que es parte también de la retención, ¿no? Pasó a mejor vida, ¿no es cierto? Está bajo tierra, etcétera, etcétera. Y se entiende la misma idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que debemos considerar? Lo que debemos considerar es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de comprensión, debemos entender el mecanismo que vamos a usar para dicha comprensión. Y debemos entender lo primero, que sin información no se puede resolver o responder a las preguntas, porque toda pregunta necesita información. Se resuelve con información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de haber, digamos, hecho una lectura, eh, ¿cómo les podría decir? A los 2 minutos, a los 5 minutos de haber leído, te olvidas una proporción de la información, que puede ser un 30%, un 50%, un 70%, incluso hay chicos que te olvidan todo. Entonces, la pregunta que en ese tiempo nos hicimos es, si tú te olvidaste aproximadamente un 70% de información, es decir, te queda aproximadamente 30 de información y vas a rendir un examen de 50 o 100 preguntas, ¿será suficiente un 30% aproximado de información para resolver dicho cuestionario de 50 o 100 preguntas? ¿Te dará óptimos resultados? ¿Te dará buenos resultados? ¿Te dará regulares resultados? ¿O realmente tu resultado estaría por debajo digamos, de lo regular, por ejemplo? ¿Qué me dicen ustedes? Debajo de lo regular estarían los Claro, es que con resultados. 30% no podrías, pues, ¿cuántas preguntas resolverías con 30% de información? Y eso es mucho, incluso, porque hay chicos, como ya les dije, que se olvidan prácticamente todo, o sea, se quedan con 5 o 3% de información. Entonces, vemos el problema, ¿no es cierto? Bien establecido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, profesor? El nivel de la retención ayuda a resolver ese aspecto. ¿Por qué? Porque trabaja directamente con la riqueza lexical. Y lo que busca la retención es asimilar la mayor cantidad de información. Es decir, la retención trabaja con la memoria. Si no hay memoria, no hay retención. Pero hay que tener cuidado que la retención no es memorizar. Y la memoria no se debe entender como sinónimo de memorismo. Sí, son cosas muy diferentes. Entonces, la memoria cumple dos funciones. La primera función es de asimilar información, es decir, de almacenar información. Es como la memoria de la computadora, ¿correcto? Ahí guardas toda la información. Y una vez asimilada la información, ¿para qué se hace con esa información? ¿Cuál es la segunda función de la memoria? Recordar información, a lo que llamamos aflorar información. Es decir, una vez almacenada la información, lo que hacemos es recordar información. Pero la mejor manera de recordar información es con nuestras propias palabras, es decir, con nuestra riqueza lexical. Entonces, yo guardo información con mis propios recursos léxicos. Recuerdo información con mis propios recursos léxicos. Eso quiere decir que estoy dejando, ¿no es cierto?, de trabajar con el memorismo. ¿Ven? ¿Me dejo entender? Entonces estoy dejando de trabajar con lo que antes trabajaban mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, Manco Cápac, Mama Ocllo, ¿no? Todos ellos. ¿Ven? Entonces ya desecho el memorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener una riqueza mayor lexical, entonces tienes las herramientas o los recursos necesarios para poder asimilar esa información con tus propias palabras y las puedes recordar de igual manera con otras de tu propia riqueza, ¿no? Entonces, es lo que hemos estado trabajando en conectores, es lo que hemos estado trabajando en paremiología. Recuerden ustedes, en paremiología, con una palabra, ¿no es cierto?, sintetizas toda la idea de una paremia.
¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, experiencia. ¿Cierto? Todos los días olla amarga el caldo. En una sola palabra, monotonía, ¿cierto? O también puede ser la respuesta a la moraleja, ¿no es cierto? Cambio o variación, ¿no? Entonces, ¿cómo, de dónde salen estos elementos que encierran la idea en sí, ¿no? Entonces, esos recursos se llaman y están dentro de lo que es la lexicología, los recursos léxicos, ¿no? Entonces ya me vas entendiendo por qué digamos, la insistencia de enriquecerte, ¿no es cierto? Ya tienes lo básico, necesitas lo, digamos, intermedio y lo avanzado, ¿correcto? Para que aprendas inglés, francés y otro idioma, léxico también. Necesitas conocer su lexicología. Muy bien, chicos. Ahora, concrete. Las preguntas entonces de retención corresponden al nivel más simple del razonamiento, ya lo hemos dicho. Con este tipo de interrogantes se trata de averiguar hasta qué punto el lector puede conocer o reconocer la información ofrecida en el texto. De eso ya hemos hablado, ¿no? Cuánto y cómo quisieras recordar, ¿no es cierto? Y cuánto quisieras recordar, ¿no? La universidad formula con poca frecuencia este tipo de preguntas, dice, ¿no? O sea, principalmente hace referencia a lo literal, ¿no? Pero sí está tomando en cuenta más lo que es el tercero dicha con otras palabras, ya que la modificada ha servido como punto de partida para abandonar lo que es el memorismo, ¿no? Ahora, en el procesamiento de los enunciados, la retención y la memoria desempeñan un papel importante, y lo hemos dicho, y decisivo en la comprensión. La retención es conservar algo en la memoria, pero la memoria y la retención no deben ser confundidos con la memorización, ¿ya? Entonces, por esta es un proceso de tipo mecánico, ¿no? La memorización, ¿no? Útil para otros asuntos, como recordar un número telefónico, una dirección, ¿no es cierto? Una lista de compras, etcétera, etcétera, que una vez cumplida la finalidad, el cerebro solamente la desecha. Por eso es que tenemos y existen tres clases de memoria: la memoria sensitiva, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Y todos quisieran tener una memoria o trabajar con una memoria de largo plazo, ¿no es cierto? Entonces no estás alejado, porque de la memoria de corto plazo puedes pasar a una memoria de largo plazo. Ya te dije cuáles son digamos, las sugerencias. Aplícalo, aplica la información siempre, ¿no? De manera directa, indirecta, simplificada, parafraseada, pero aplícalo. Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Ahora, profe, ¿cómo reconozco yo una pregunta de retención? Existen dos tipos de preguntas de retención, ¿correcto? Existen dos tipos. Y vamos a ir conociendo cada una de ellas para que tú lo tomes en cuenta, ¿no? El primer tipo de pregunta es la pregunta directa, pero también existen las preguntas indirectas de retención. Ya, hablemos de las preguntas directas. A ver, vamos acá al texto que tenemos como ejemplo y aquí les voy a mostrar un tipo de pregunta. Ahí lo tienen. ¿Ven? Miren la pregunta 1. La pregunta 1, chicos, es una pregunta directa. Es una pregunta directa de retención. Ahí lo tienen, de retención. Es una pregunta directa. ¿Y cómo es una pregunta directa, profesor, de retención? Si tú lees la pregunta, te vas a dar cuenta de lo siguiente, que dentro de ella hay información. Y lo que tú tienes que preguntarte es, ¿de dónde salió esta información? ¿No es cierto? ¿Cómo se consiguió esta información? Entonces la respuesta es que todas las preguntas están en base al texto. Por eso es que el texto es considerado un universo informativo, pero demarcado, delimitado. Es decir, no te puedes salir fuera de ese texto porque estarías, digamos, distorsionando y de alguna otra forma descomponiendo la razón de ser de las preguntas que están basadas en esas informaciones de ese universo llamado texto. ¿Sí? Es decir, todas las preguntas están en base a las informaciones del texto, ¿correcto? Ahora, ¿y de dónde salieron estas informaciones? Del texto. Entonces, ¿qué hago, profesor?
subrayas estas informaciones y lo ubicas en tu texto. ¿Ven? Miren, al inicio ya he localizado, ¿no es cierto?, la palabra protege, pero como protección. Cuenta, ahora la segunda información, donde está código penal, está en la primera línea, casi al medio, entonces también lo subrayo y ya tengo identificadas las dos informaciones, ¿no es cierto?, que la pregunta, ¿no es cierto?, ha tomado para existir. ¿No? Una vez subrayadas estas dos ideas localizadas, lo que sigue a estas ideas viene a ser la respuesta, ¿ya? ¿Cómo, profe? Sí, una vez que tú hayas identificado y localizado estas informaciones en el texto, lo que sigue a ella de manera inmediata o mediata es la respuesta. O sea, la información que continúa es la respuesta. Entonces vamos a corroborar, vamos a comprobar si eso es cierto. ¿Se da o no se da eso? Miren, dice, la protección de la libertad a la que se refiere el Código Penal no es la defensa de la libertad política. Dice, el Código, la protección, dice, de la libertad a la que se refiere el Código no defiende la libertad política. ¿Qué es lo que defiende? La libertad social. Entonces subrayo esta idea, que es lo que sigue de manera inmediata, ¿no es cierto? Y esta información subrayada de verde, voy a ir a las alternativas y tengo que localizar su idea, la idea. Eso es lo que tengo que localizar. Entonces, ¿en qué alternativa se encuentra esta idea? Que puede ser literalmente, o puede ser modificada, o puede ser dicha con otras palabras. Es decir, tanto la información de la pregunta como la respuesta lo podemos encontrar en cualquiera de esas tres formas. Lo puedo encontrar literalmente, ¿no es cierto? Sí, prácticamente es literalmente lo que está en la pregunta 1, ¿no? Y se corrobora con lo que hemos subrayado en el texto. Ahora, la respuesta, ¿está literal? Sí, está literal y está en la C, la respuesta, ¿no es cierto? Entonces subrayo la C porque dice libertad social, eso es igualito, ¿no? Es igual. Entonces, mira, ya has localizado tu respuesta de retención, ¿no? Literal, dicha con las mismas palabras. Ahora, observa la 2. Si tú te das cuenta en la 2, ¿no es cierto? La pregunta, la información que encuentro es vida social, ¿no? Porque la pregunta te dice, debido a su vida social, ¿quién? El hombre, ¿no? Habla del hombre, es otra información que lo tomo en cuenta y dice, se ve obligado. Entonces subrayo esto también de obligado. Estas tres informaciones o cargas de significado lo voy a buscar, ¿no es cierto?, en el texto y subrayarlo, ¿ya? Si está literalmente, lo subrayo. Si está dicha con otras palabras, también lo puedo subrayar, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces voy a escudriñar y miren, en la segunda línea, a partir del punto seguido, dice, el mero hecho de vivir en sociedad, ahí está la primera idea, ¿no? Y como se dice en la pregunta, vida social, ¿no es cierto? Es una forma de decir, ¿no?, la misma idea. Luego dice obliga, ¿no? Y en el texto dice obligado, ¿no? Alguien está obligado, esta es otra idea. Y dice hombre, pero en el texto está como ciudadano. Entonces yo tengo que asimilar esto, ¿no? Entonces, lo que sigue a esta información sería la respuesta. ¿Qué sigue a esta información, chicos? Claro, la D, ¿no es cierto? Y si alguien ahí sin analizar arriba ha dicho la D, entonces tú puedes corroborar tu respuesta. Es decir, si tú me has dado la D, esta información lo debo encontrar en el texto también. ¿Ve? Entonces lo encuentro después de la información de la pregunta, dice renunciar, ¿no es cierto?, a gran parte de su libertad, ahí está completo ya. ¿Ve? Entonces, ahí lo tiene. Eso es una retención directa. ¿Sí? ¿Por qué directa? Porque la pregunta, para existir, toma información del texto y con ella elabora su interrogante, ¿no? Y lo que sigue a esa información tomada es la respuesta. Así de simple. Muy bien, gracias, Vanessa. ¿Me está comprendiendo? ¿Está confirmando? Muy bien. Profe, ¿y cómo es una pregunta indirecta, profesor? Porque usted habló de dos preguntas, ¿no es cierto? Claro, yo hablé de dos preguntas y no lo niego, ¿no es cierto? Hemos hablado de la pregunta indirecta.
¿cierto? También hay la directa, hemos dicho, y ya sabemos cómo es una indirecta, ¿no es cierto? Una directa. Una indirecta de retención, ¿cómo sería, profe? Miren, aquí la pregunta ya no va a tomar información del texto, olvídense, ¿no? Ya no va a usar información del texto para nada, no necesita información directa del texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a considerar palabras claves que se tienen que analizar para saber qué te está pidiendo y eso que te está pidiendo le tienes que dar como respuesta. Y el análisis es, digamos, bastante superficial, ¿ah? No es un razonamiento profundo, por si acaso. Entonces, aquí vamos a evidenciar. A ver, dice, según, vamos a evidenciar la pregunta, según la lectura, ahí lo tiene, según la lectura, una alternativa correcta es, y los dos puntitos, listo, ¿no? Entonces, si tú observas la pregunta, te vas a dar cuenta que no hay información que se haya tomado del texto. Dígame, ¿algo de aquí de la pregunta pertenece o está en el texto? Ninguna, ¿no es cierto, chicos? No hay nada. Correcto. Ahora, entonces, ¿cómo la resuelvo, profesor? Esta pregunta es una pregunta clásica de retención, en la cual se vale de palabras claves para pedir, ¿no? La información que responda, ¿no? A su interrogante. Palabras claves, profe, sí. Miren aquí la palabra correcta. Ahí lo tienen, la palabra correcta. Eso quiere decir que también, por supuesto, ¿no? Están entendiendo bien, puede ser incorrecta, ¿ya? Entonces ponemos incorrecta, ahí está. Mi pregunta puede decir, según la lectura, una alternativa incorrecta, pero aquí dice arriba correcta. Entonces, ¿cómo se resuelve? De la siguiente manera, chicos. Van a ustedes examinar, identificar cuál es la palabra clave. En este caso es correcto. ¿Sí? Entonces vamos a las alternativas, vamos a tener las alternativas A, B, C, D, E, ¿sí? Y una de estas alternativas va a tener una información correcta al texto, ¿sí? Y esa va a ser tu respuesta. Y las cuatro que quedan, profe, son incorrectas. ¿Eh? Y si tu pregunta te dice es falso, ¿no es cierto? Es falso según el texto, entonces tú vas a buscar esa información falsa, ¿ya? Y esa va a ser tu respuesta, ¿ya? Y las cuatro que quedan son verdaderas en relación al texto. ¿Me van comprendiendo, no es cierto? Entonces, falsa, lo contrario de falsa, verdadera, ahí lo tienen. Se afirma es otro tipo, se afirma. Se niega es otro, se niega, ahí lo tienen. Puedo decir se vincula, ¿sí? Puedo decir no se vincula también, ahí lo tienen. Puedo decir se relaciona, y lo otro es no se relaciona, ¿correcto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, similares que ustedes puedan observar dentro de la pregunta formulada, les va a llevar a identificar el tipo de nivel que deben trabajar y cómo lo deben, ¿no es cierto?, procesar. Entonces, ya están estas palabritas claras, ¿cierto? Por ejemplo, si te dice, se afirma según el texto, quiere decir que hay una información de entre las alternativas, ya que tiene relación directa con el texto. Y cuatro son falsas, equívocas, distorsionadas, no se pueden asimilar como tal. Entonces ya tienen acá la pregunta indirecta. Ya saben entonces reconocer ahora una pregunta de retención en sus dos modalidades, directa e indirecta. Quiero que me confirmen hasta aquí si han entendido, chicos. Todo es en relación al texto, todo es en relación al texto. No hay nada que no esté relacionado al texto. Ahora, vamos a pasar a resolver la traducción, chicos, que es el segundo nivel básico de la lectura, pero más complejo que la retención. Pero necesita de ayuda, ¿no es cierto?, del nivel anterior, que es la retención. ¿Por qué? Porque sin sus recursos de la retención no se va a desenvolver adecuadamente, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a continuar.
Ahí tienen. Vamos a ver qué nos dice el concepto, la definición o la introducción. Dice, en el marco de la comprensión de lectura, traducir consiste en poner la comunicación o información recibida en términos distintos a los originales. Entonces, ¿qué se entiende de esto? Que implica expresar las ideas del autor con nuestras propias palabras o parafraseando también. Por lo general, las preguntas de traducción demandan dotar de significado a las distintas partes de la comunicación. ¿Están escuchando, no? Están escuchando esta parte. Dice, por lo general, las preguntas de traducción demandan, ¿no es cierto?, dotar de significado a las distintas partes de la comunicación, tomándolas por separado, aun cuando aquellas puedan estar determinadas, al menos parcialmente, por el contenido del texto en que aparecen las demás ideas, ¿no? Entonces, ya te da una idea más clara de lo que vamos a trabajar con la traducción, ¿correcto? Y dice acá, la habilidad para traducir una comunicación dependerá de la posesión de información previa, lo cual constituye un requisito indispensable. En tal sentido, la recomendación que se hace al estudiante es la de practicar constantemente con las lecturas de diversos temas. De este modo, el alumno podrá reconocer rápidamente los significados de las palabras dentro del contexto. Una idea abstracta quizá tenga que ser transformada de tal manera que pueda formularse en términos concretos o de la vida diaria, para resultar útil como un punto de partida de futuras elaboraciones. A veces, una parte extensa de la comunicación deberá traducirse en términos más resumidos a fin de facilitar el pensamiento, ¿no? Entonces, usamos nuestras propias palabras, ¿no es cierto?, para poder traducir. Entonces, para poder traducir necesito yo tener en cuenta los elementos que trabaja este nivel. ¿Cuáles son los elementos que trabaja este nivel? Aquí te los hago llegar. Primero, el contexto, el signo, ¿ya? El signo. El signo es un elemento muy importante de la traducción, chicos, ¿ya? ¿Y qué es el signo? Vamos a entender al signo como la palabra o frase. La palabra, vamos a hacerlo con... ¿ya? La palabra o frase, ¿ya? Si no es una palabra, puede ser una frase, ¿ya? Es la palabra o frase. Aquí vamos a precisar un poquito más, ¿ya? Es la palabra o frase que debe ser precisada. Ahí está, que debe ser precisada mediante, vamos a poner, mediante el contexto. O sea, profe, para yo interpretar, para yo traducir, necesito localizar primero el signo correcto, ¿no? Y para saber qué significa, debo utilizar el contexto correcto, ¿no? ¿Y qué es el contexto por si acaso, no? No lo saben. ¿Qué es el contexto? Debemos entender al contexto como las ideas que rodean al signo. Entonces decimos, son todas las ideas que rodean al signo a precisar. Ahí lo tienen. Listo. Son todas las ideas que rodean al signo a precisar, ¿no? Entonces, esto te permite saber de dónde salen las ideas o significados, si no hay un diccionario a la mano y si no corresponde también al diccionario, porque debemos entender este fenómeno. Hay dos fuentes que me permiten identificar o localizar significado. Uso dos fuentes, ¿no? Dos fuentes. ¿Cuál es la primera? El diccionario. Yo voy al diccionario y puedo encontrar la palabra pilongo, la palabra marrullero, la palabra caco, la palabra cacúmeno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el diccionario. Y el segundo viene a ser el contexto, es decir, dónde, en qué línea, ¿no es cierto?, enunciativa se utiliza la palabra tal y con qué sentido. ¿Correcto? Entonces hay dos formas, ¿no? Dos formas.
Ahora, pero hay que tener cuidado cuando trabajamos la traducción. ¿Por qué? Porque muchos, cuando resuelven las preguntas de traducción y encuentran la palabra o frase que les pide traducir, directo se van al diccionario y tratan mediante el diccionario de determinar la respuesta significativa o interpretativa. Pero esto podría generar eh, un desacierto en el sentido de que cuando tú vas al diccionario, ¿no es cierto? Y tomas un significado y mediante ese significado determinas tu respuesta, quizás estés fallando. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de traducción o de precisión léxica, ¿no? Lo que se está haciendo es utilizar el contexto para determinar su significado, no el significado del diccionario. Ahora, si coincide, bien, pero ¿qué tal si no coincide? ¿No? Y nosotros creyendo que siempre va a ser así, entonces generaríamos un conflicto mayor, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Profe, disculpe, usted mencionó precisión léxica. ¿En qué sentido, profe? Cuando nosotros, no es igual en este caso, Mariam, ¿ya? La traducción es lo que ahorita estamos trabajando, en cambio la inferencia es sobreentender algo del texto mediante indicios, pistas y señales, ¿ya? Por ejemplo, una persona entra y saluda a medias a todos, ¿no? Una voz media opaca, desganado, ¿no? Entonces, como que nos quedamos mirándolo y al mirarle, empezamos a apreciar una serie de características, y entre ellas, ¿no es cierto?, que está los ojos enrojecidos y como que están húmedos, ¿correcto? Ya, entonces, ¿qué deduzco yo? ¿No es cierto? Al verlo, ¿no es cierto? Que ha llorado, ¿no es cierto? Que ha llorado, ¿no? Entonces, eso es deducir, ¿no? Esa información de haber llorado no está directamente en la imagen, se sobreentiende, se sobreentiende. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto del contexto. Ahora, si tú lo resuelves tomando en cuenta la idea que está en el diccionario, ¿y qué tal si el contexto no te está dando la idea del diccionario, te está dando una nueva información, una nueva idea? Terminas mal, ¿no? Entonces, el contexto es manipulador, es totalmente manipulador. ¿Por qué? Porque te puede dar el concepto, significado que está en el diccionario o puede generar un nuevo concepto, significado, ya que te lo puede dar también inmediatamente. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. ¿Y cómo entiendo acá, profe, el ejemplo? Ya, vamos a tomar en cuenta al texto, ¿ya? Al texto número 2. Ahí lo tienen, chicos. Listo. Solo hay una preguntita acá, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Ya, lean el texto y luego fíjense en la pregunta. A ver, tienen un minuto para leer.
Muy bien. A ver, chicos. Ok, muy bien. Ahora, como ya leyeron, observen la pregunta. La pregunta tiene cierta característica. Esta característica la subrayo. Hay una frase resaltada o subrayada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda pregunta de traducción va a tomar la palabra o frase que no se entiende del texto y con ella va a formular la pregunta para poder luego precisarla por el contexto. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, esta frase, esferas vitales, lo vamos a identificar y subrayar en el texto. Y ya lo estoy haciendo aquí. ¿Ve? Y por el contexto, ¿qué es el contexto? Todas las informaciones que están antes y después de esta frase, que me van a ayudar a precisarla, ¿sí? Me van a ayudar a precisarla. Para que me puedan entender mejor, observen este ejemplo, chicos, ¿ya? Observen este ejemplo. Aquí. Mm, Su cabello era, ahí está, su cabello era nibio. Mi signo va a ser la palabra nibio. ¿Por qué mi signo? Porque no entiendo. No sé qué significa nibio, ¿no? O sea, he leído un texto en el cual he encontrado una palabra que no sé qué significa, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir al contexto, ¿ya? Debo ir al contexto y el contexto va a ser cabello, que es el único también que hay, ¿sí? Cabello. Entonces, la idea de cabello me puede absolver determinar qué se entiende por nibio, ¿no? ¿Qué se entiende por nibio? Y esa idea debe estar en una de las alternativas, ya sea en A, en B, en C, en D o en E, ¿correcto? Entonces díganme ustedes, sin buscar en el diccionario, sin buscar en Google, sin pedir información a otros, ¿no? ¿Pueden decirme qué entienden por nibio? Blanco. Mariam, ¿y de dónde salió la idea de blanco? O sea, ¿qué parte del enunciado te llevó a pensar en el color blanco? ¿Qué parte? A ver, vayan analizando. Muy bien, entonces ya me están respondiendo, pero ahora rápidamente me llama la atención una respuesta, ¿ya? Y me dicen nieve. Yo les pregunto, ¿de dónde salió la idea de nieve o la palabra nieve? Si quieren usen el micro, ¿ah? ¿No? Porque hay varios que me dicen, profe, nieve, nieve. Ah, entonces ustedes han buscado el significado de manera independiente de la palabra nibio en el diccionario. No lo han analizado solo con la frase que está ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese significado no ha salido del contexto, ha salido del diccionario, ¿no? Porque ¿cómo saben a qué hace referencia nibio? ¿No? Claro. Ah, nibio con nieve. También podría ser una buena forma Virelia, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿ya? Pero, miren, aquí mi contexto no es suficiente para, digamos, precisarme la idea, ¿ya? Porque cabello tiene muchas características. Puede ser lacio, ondulado, largo, corto, brilloso, sedoso, etcétera, etcétera, ¿ven? O sea, tiene muchas características. Entonces, necesito complementar el contexto, necesito, mejor dicho, otro contexto, ¿no? Y este otro contexto podría ser así.
como, ya, como la nieve. ¿Ven? Entonces, ahora sí, ustedes vuelvan a leer el enunciado y dice, su cabello era nibio como la nieve. Su cabello era nibio como la nieve. Entonces, ahora ya tengo el contexto, ¿no? Nibio, de nieve también, ¿no? Ahora tengo el contexto nieve. Entonces, ahora sí puedo entender que hace referencia a blanco. ¿Ven? Ahora, ¿qué se entiende? Por nibio se entiende blanco. ¿Por qué? Porque tengo el contexto nieve y no necesito ir al diccionario para llegar a saber ese significado. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, miren cómo se trabaja este aspecto, ¿no? Miren cómo se desenvuelve o se desarrolla. Eh, Observen aquí este otro. Su cabello era bruno. Ahora, ustedes sin ir al diccionario, sin ir a ninguna otra fuente de consulta, ¿me pueden decir a qué hace referencia Bruno solo por el contexto? Les apuesto que como no conocen Bruno, difícilmente van a poder determinar. ¿Se dan cuenta? Cuando no hay contexto suficiente, no se puede entender. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo decir cómo, a ver, vamos a poner algo adicional aquí, para que lo entiendan. Como el carbón. Díganme ahora. ¿Ahora se puede entender mejor? Su Sí, cabello era bruno como el carbón, o sea, negro. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde sale la idea negro? Sale de carbón al poner esa comparación. Entonces, ahora ya me entiendes cómo es traducir, ¿no? Traducir es buscar un contexto que me ayude a entender al menos la idea general, aunque no sea específica, pero general, así como lo comprendimos en término excluido, recuerda, no conocíamos de la premisa, pero bastaba que relacionáramos dos palabras y coincidieran en su sema común, y ese sema también lo tenía la premisa, es decir, significaba de manera general eso también, ¿no? Entonces ya entienden ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué significa, chicos, esferas vitales? ¿A qué hace referencia por esferas vitales? ¿Qué alternativa sería la correcta? las capacidades del hombre, ¿la ve? La B, profesor. Claro, es correcto, hace referencia a las capacidades del hombre. Entonces mi respuesta es la B. Ahora, miren la diferencia que existe entre una pregunta de retención y una pregunta de traducción. Lo que ustedes han subrayado o marcado como respuesta no está en el texto, digamos, como una información que continúa. No, se sobreentiende por el contexto. ¿No es cierto? Esta información no está así literalmente en el texto, ¿no? Sino que esferas vitales se sobreentiende por el contexto como capacidades del hombre, lo que es diferente en la retención, ¿sí? Entonces ya me pueden entender, ¿no? Entonces, chicos, por eso es bueno trabajar el contexto. Por eso es que a veces la gente usa la ironía, el sarcasmo, el doble sentido, por el contexto se entiende, ¿no es cierto? Que se están burlando, que están hablando en doble sentido, claro, aspectos figurativos o metafóricos también, ya que, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso y seremos mejor, digamos, comprendiendo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ya tienen ustedes aquí, ¿no? Digamos, los dos niveles. Tengan en cuenta que, digamos, la traducción genera un tema que más adelante vamos a trabajar. ¿Y cuál es el tema que genera? Genera la precisión léxica, que vamos a trabajar en la quinta semana. O sea, profesor, usted me está diciendo que el tema de la precisión léxica se origina de la traducción. Sí, diríamos que es su hermanito menor, ¿no? Desciende de ella.
Entonces, profesor, ¿se resuelve igual que se resuelve la traducción? Sí, igualito que hemos hecho el ejemplo, de la misma forma se resuelve. Pero, ¿saben cuál es la diferencia mínima? La diferencia mínima está en que la traducción trabaja con todo el texto. En cambio, la precisión léxica solamente trabaja con el enunciado, nada más. O sea, con un enunciado breve que se extrae del texto, ¿no? Entonces se origina la precisión léxica o el llamado tema de precisión léxica, ¿no? Entonces vas a usar el mismo mecanismo, usa los mismos elementos, el signo y el contexto, y el mismo procedimiento de resolución, ¿correcto? Eso quiere decir, chicos, que hemos matado dos pájaros de un solo tiro. Cuando lleguemos a la quinta semana al tema de precisión léxica, lo único que voy a hacer es solamente enfatizar en algunos puntos porque todo lo demás va a ser resolución de ejercicio. Es decir, habremos ganado mucho tiempo. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces ya queda, digamos, aclarado todo esto. Bien, van a resolver ahora, ¿qué quieren resolver, chicos? Bueno, esta es la estructura de un texto, es visual nada más, chicos, ¿ya? Es visual. Muy bien, hay una conclusión al final, nos dice que en este nivel, ¿no? Nos dice que en este nivel de comprensión, el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar, ¿no? La información explícita, ¿no? Así como escenas tal cual aparecen en el texto. Esto le permite encontrar las ideas principales, el orden de las acciones, los personajes principales, secundarios, e identifica los párrafos del texto, ¿no? Sí, para eso sirve, ¿no? Es como en el inicial, ¿no? En el inicial la Miss les cuenta una historia de los tres cerditos y los niños repiten recordando todo lo que han escuchado según la pregunta, nada más, ¿no? Muy bien. Sí, puedes ir, Mariam, pero rapidito, ¿eh? Te quedas conversando y yo ya no te dejo entrar, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos, ¿me pueden precisar qué quieren trabajar, libro o práctica? Práctica, profesor. La Práctica, práctica. Muy bien, entonces práctica, profe. vamos a compartir la práctica o el libro. ¿Escuché práctica? Práctica. Ya, práctica. Bueno, Mucho, profesor. lo que ustedes dicen se cumple. Ahí está la práctica, chicos. Esta es la práctica. Ahí tienen un texto breve, lo tienen para que lo lean en un minuto. Y van a tener un tiempito breve para que puedan evaluar, ya, según la pregunta. Y consolidamos. Sí, entonces tienen un par de minutos, pregunta uno, que es de retención, y pregunta 2 también, que es de retención indirecta, ¿sí? Entonces tienen pregunta directa y pregunta indirecta de retención. Adelante, chicos.
Sí, Melanie, no hay problema, yo lo subo en la nochecita. ¿Sí? Faltaría, creo, de las últimas, ¿no? Sí, no hay problema, yo lo voy a subir. Muy bien, ya tu, tu compañero Mark ya me está alcanzando sus propuestas. Hilda también concuerda con Mark, ¿no? Diga uno, muy bien. Y sí, ¿no? De acuerdo al texto se puede definir a la personalidad como un proceso en relación con vivencias, ¿no? Y en el texto está esa información, ¿cierto? Entonces se puede asumir que es de retención, ¿no? Aun cuando la personalidad exige una base física, dice, las formas que adoptan los rasgos personales que surgen dependen primordialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Está correcta entonces. Entonces marcamos la alternativa B. Ahora, Mark también me dice que en la Profesor, 2, disculpe. sí, sí, te escucho. La práctica yo lo abrí y me salió otra en la primera pregunta. ¿Solo es a mí o a los demás también? No te creo, sí, es diferente. Sí, es Sí, diferente. profesor. Sí, profesor. Resolviendo la Y qué práctica número de 2. práctica es? ¿Pueden ver en la parte inicial? En la Sí. plataforma está la práctica 1. Esta es Uno dice. la que Y está cambio resolviendo usted el dice juego. dos. Ajá. Ay, no, ¿verdad? Me equivoqué. Ya, ya, ahorita lo cambio, ¿ya? Ahorita lo cambio, chicos. Ya, Gracias por la alerta. profe, Ah, ponlo los dos para resolverlo. sí, ya lo voy a subir los dos de todas maneras. Eh, a ver, ¿qué pasó? Eso es lo que no entiendo. Qué raro, es muy extraño. A ver, vamos a... Muy bien, ahora les voy a compartir, chicos. Y ya. Eh, ¿Es esta la que tienen, chicos? A ver, Sí, ese es el profesor. Sí, profesor, es eso. esta es, ¿no? Muy bien, excelente, Jacqueline. Y con razón estaban demorando bastante, ¿no? Ya. Bien, hay una sola pregunta. Sí, Melanie, lo voy a subir en la nochecita. Ahí voy a tener un poquito de tiempo porque todo el día estoy en clase, ¿sí? Estoy subiendo, claro, estoy subiendo paulatinamente dos prácticas
¿no? Como pueden apreciar ustedes en los otros temas, ¿sí? Pero lo voy a subir los dos al mismo tiempo, ¿ya? Bien, entonces, ya, pueden ir trabajando la uno. Ahora sí lo pueden leer, chicos. Bien, chicos. A ver, la pregunta uno dice, la función primordial de la universidad es, y su compañera Rosemary, perdón, Melanie me dice la C, Jenner también está de acuerdo con la C, ¿cierto? En la C que dice aplicar el conocimiento, ¿no? Entonces, la Ujú. función primordial de la universidad es aplicar el conocimiento. Hilda también dice, está de acuerdo, ¿no? Entonces, esto debe estar en el mismo texto, ¿no? Dicha con otras palabras, ¿no? Entonces, estaría siendo la respuesta correcta. Ahí lo tenéis. Ahora, en la número 2, ahí está la número 2. La número 2 tiene una sola pregunta también, chicos. Hay que leerlo.
Shirley, esta práctica está en el aula virtual. Lo tienes al final de la clase del tema que hemos desarrollado. Muy bien, Frecia me dice la 2D, Jacqueline también me dice la 2-3, y me dice la falsa, ¿no es cierto? O sea, la afirmación falsa, la que no está en el texto, ¿no? Entonces, si tú dices la B no debe estar en el texto, ¿no? Y como dicen ustedes, la D, al hombre solo puede servir como entretenimiento. El hombre siempre le ha gustado dibujar, su mensaje puede transmitir por medio de dibujos, sí, al hombre solo puede servir como entretenimiento. Bueno, la D. Y sí, ese es correcto, ¿no? Sí, según el texto resulta falso afirmar que, muy bien, al hombre solo puede servir como entretenimiento. Muy bien, es correcta la respuesta. Está perfecta, chicos. Ahora vamos al texto número 3. Ahí tienen. Texto 3. Queda dos preguntitas, ¿ya? De la 3 y la 4. A ver, vamos a ver, Melanie, Grecia.
¿Están de acuerdo en la 3? Las convulsiones epilépticas se deben al repentino incremento de excitaciones eléctricas, ¿no? Eso es correcto. Muy bien, excelente. Ahora vamos a la 4. Las crisis epilépticas menores van acompañadas de, ¿no? Acá vamos a ver a... Melanie me dice la 4B, ¿no? A ver, la crisis menores van acompañadas de alteraciones orgánicas. Sí, eso es correcto. La B, breve pérdida de la conciencia. Correcto. Ahora vamos a la número 5. Actualmente la epilepsia es una enfermedad que puede ser, ahí lo tienen, controlada, ¿no? Muy bien, es correcto. Vamos a la número 6. Las excitaciones eléctricas son transmitidas a los miembros por, Melanie me dice la 6, podría ser convulsiones cerebrales. Sucesivas convulsiones, los núcleos neuronales, las neuronas corticales, efectos de los no, esto es la E, no puede ser, ¿no? Sí, convulsiones, circunvoluciones, no, las neuronas corticales, ¿no? En la número 6, eso debe estar en el texto, ¿sí? Entonces, ¿cómo corroboras si está o no está? Vas y, ¿no es cierto?, identificas dónde está esta idea, ¿no? Digamos, en qué línea te preguntas también, ¿no? Para que lo hayas más rápido y de esa manera determinas tu respuesta. ¿Correcto, chicos? ¿No? ¿En qué línea está la D, chicos? No está, ¿no? O sí está. Si no está, entonces quiere decir que no es la respuesta, ¿no? Porque tiene que estar en el 9, en texto. la línea 9, profesor. Es la C, entonces, claro, eso es correcto, ¿no? Entonces, de esa manera se corrobora si es una respuesta o no es una respuesta. Claro, ¿no? Entonces, tiene que estar en el texto, ¿no? Ya sea literal, modificada o dicha otras palabras. Profesor, la La 6 es la 7. C. ¿Cuál de las siguientes expresiones no es verdadera? Si está, ¿en qué línea está, chicos? A ver, yo estoy con el mouse, ¿no?, un poco fallando. De las neuronas corticales La que se C no encargan. está o la D no está. La La C no C está. no está la C. La No D sí. está la C. La que sí está es la de las neuronas corticales. Ajá. Ah, ya, entonces es correcta la D, la C, la D, la D. Ajá. Ajá. Muy bien, excelente, Marian. Muy bien, Jenner. Ahora la 7. ¿Cuál de las siguientes expresiones no es verdadera? Miren, acá nos está pidiendo la que no es verdadera. O sea, la falsa como respuesta. ¿Qué quiere decir? Que 4 son verdaderas, ¿no? La D. No te escuché bien, Jenner. Jenner. D. Dedo. Ajá. La Ajá. D de duende. No son emocionales las causas de la epilepsia. Em, a ver, ¿la persona epiléptica puede hacer una vida normal? Sí. ¿Las convulsiones son ajenas al alcoholismo? Sí. ¿La epilepsia es actualmente controlable? Sí, eso es verdadera, ¿es cierto? ¿No son emocionales las causas de la epilepsia? Claro, no tiene que ver con las emociones, ¿no? ¿La relajación de los esfínteres es consecuencia de las ausencias? Eso no está, O ¿no? sea, Entonces la al E, decir ausencias haría referencia a una característica de la epilepsia. pero dice la relajación.
de los esfínteres es consecuencia de las ausencias, Sí, o me sea, imagino, de los olvidos. la relajación de los esfínteres sí es consecuencia de la epilepsia. Pero lo ocasiona las ausencias, Ah, no, entonces sería la E, claro. ¿correcto? Muy bien. Excelente, chicos. Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de la clase. Van a tomar en cuenta que dentro de la retención también existen justamente el trabajo mayoritario de dicha con otras palabras, ¿no? Y que tienen que recordar bastante información para poder hacer este tipo de relación. El hecho de que sea falso, verdadero, correcto, incorrecto, se afirme, no se afirme, no quiere decir que va a ser, digamos, al ojo, ¿no? Hay que recordar información y eso es lo que se está tomando en cuenta. ¿Correcto? Entonces, esto va a permitir que el trabajo sea mucho más, digamos, procesado también. Bien, jóvenes, les mando un like a todos ustedes por su trabajo, su atención y su participación. Quiero que me confirmen si ha quedado claro todo lo que respecta al nivel de retención y al nivel de traducción, su satisfacción. Excelente, chicos. Entonces, la próxima clase ya estamos trabajando solo práctica. Terminamos la práctica y pasamos al libro también, ¿ya? En la noche voy a colgarles la otra práctica también para que sigan trabajando. Bien, jóvenes, nos estamos viendo. Cuídense. Ha sido un gusto nuevamente trabajar con ustedes. Sí, profesor. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Yari.